Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, adorándote, alabándote, recibiendo tu palabra. Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte y conocerte cada día más. Y eso debemos tener presente. Dios nos ha dado una responsabilidad como esposo. El esposo tiene la gran responsabilidad de orientar, de corregir, de guiar a su familia en los caminos de Dios. Dios le da hijos. Los hijos es una bendición. Herencia de Jehová son los hijos. Pero, como repito, es una gran responsabilidad. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos de Dios, necesitamos ser llenos de Dios, de su gracia, de su Espíritu, de su palabra. Dios deja la Biblia como un manual. Ahí dejó escrito lo que hay que hacer cuando formamos un hogar. Ahí está en la Biblia. No es el que el corazón guía, es que yo siento que no es que siente, sino que lo que dice la Biblia, que es lo que hay que hacer. Entonces, pero lamentablemente se comete errores. No sé si alguna vez usted ha cometido error. Entonces yo titulé en esta oportunidad Errores del Padre. Errores del Padre. Hermanos, todos los errores traen consecuencia. Todos los errores. Y si no se sienta uno pedir la dirección a Dios, podemos perjudicar a nuestra familia. Podemos perjudicar a nuestros hijos. Entonces, por eso es importante que busquemos a Dios, busquemos consejos, busquemos palabra,
busquemos ser orientados, porque todos los errores hay consecuencia. Entonces miremos en esta oportunidad errores del padre. Miremos la decisión de Elimelec. Errores de Elimelec. Aquí este esposo o este padre de familia cometió muchos errores. Muchos errores, pero vamos a ver solo uno. Dios mío, que Dios me perdone, pero es lo que yo veo en la Biblia. Hay muchos errores que él cometió, pero miremos uno. El error de Elimelec, las decisiones que él hizo no estuvo bueno, perjudicó a su familia. Pero miremos el error. Uno de los errores que él cometió, aparte de los otros errores, uno de los errores que no se hubiera movido de su lugar, que no se hubiera movido de su tierra, pero él se movió. Es una mala decisión que él hizo. Es cierto que vino escasez, pero yo no quiero hablar de eso. Yo voy a hablar de otro error. El error que está en Ruth capítulo 1, verso 4. Dice Ruth capítulo 1, verso 4, dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. ¿Cuál fue el error acá? El gran error es que este padre permitió que los hijos tomara mujeres moabitas. Este fue el error. Como le digo, hay muchos otros errores, pero yo me quiero enfocar de este error que él cometió, que él permitió que se juntaran, que se casaran con mujeres moabitas. Elimelec tenía 2 hijos. Él tenía 2 hijos. Entonces, cuando fueron a Moab, permitió que sus hijos se casaran con moabitas. Es decir, yugo desigual. Entonces, por eso les decía que la gran responsabilidad de un padre. Por eso Dios, uno de las recomendaciones que Dios le dijo a su pueblo: enseñarás a tus hijos. Deuteronomios capítulo 6. Enseñarás a tus hijos. Y hay una lista. Estando en la casa, estando en el campo, estando en el camino, y escribirás en los postes de tu casa, y todo lo que el Señor le dijo, escribirás, le enseñarás a tus hijos, que enseñarás a tus hijos. Desde niño, desde pequeño. ¿Por qué Dios dejó recomendado esto a su pueblo? Porque Dios sabía que se podían desviar. Entonces, Elimelec, uno de los errores que él cometió es que él permitió que los hijos tomaran mujer moabita. Es decir, que cuando un cristiano permite que, si son varones, permite que sus hijos se casen con mujeres que no son cristianos, o viceversa, o mujercitas, señoritas, hijas, que el padre permite que se casen con
jóvenes que no son cristianos. Pareciera que uno es legalista, pero no es así. Claramente la Biblia nos dice las consecuencias. Entonces, uno de los errores que cometió este esposo, este padre de familia, es que permitió que sus hijos tomaran mujeres moabitas. Híjole, hermanos. Los patriarcas en Génesis, por eso digo, hermano, pero hago un paréntesis, que tenemos que, hermanos, porque va a haber consecuencia. Eso es importante lo que le estoy diciendo. Miren los patriarcas, capítulo 24. Génesis 24, verso 3. Dice: y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. Cuando Abraham buscaba esposa para su hijo Isaac. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Abraham sabía que su muchacho, su hijo ya está grande. Bueno, ya es tiempo que él forme un hogar. Entonces viene él, llama a su criado y le dice: te haré jurar por el Señor. Mire, hermanos, esto lo está tomando muy en serio. Yo te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. No tomarás mujer para mi hijo que sean cananeas. No. Le dieron una misión a Eliezer. Y Eliezer, en el verso 37, usted lo puede ver, Eliezer llegó a Mesopotamia. Y él llevaba esa carga, esa responsabilidad. Y dice en el verso 37: mi Señor me hizo jurar diciendo: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos. Entonces el sirviente de Abraham no busca esposa para Isaac entre gente ajena a los pactos de Dios. No busca. No, dice, no. Yo recibí ese mandato, que no tengo que tomar mujer para Isaac que sean cananeas. En el verso 28, capítulo 28 de Génesis 28, verso 1, dice, eso es otro ejemplo que podemos ver acá, que Isaac escoge a Jacob, o aconseja a Jacob en cuanto a las mujeres que él podía buscar. Mire lo que dice Génesis 28:1. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y lo ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. No hagan. Ellos llevaban ese mandato por parte de Dios. Ellos tenían cuidado con quién se iban a casar sus hijos. Entonces, miremos otro ejemplo en el caso de Moisés.
Moisés es instruido acerca de mujeres que no conocen a Dios. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 34, verso 12. Cuídate. La Biblia de las Américas le dice: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. Cuídate. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Cuídate. En el verso 13 dice: sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus áceras. 14. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Pero miren lo que dice en el verso 15: no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y los ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. En el verso 16 dice: y tomes de sus hijas para tus hijos. Entonces Moisés le hicieron las recomendaciones, le aconsejaron que no hagas pacto con los habitantes de Canaán. Cuídate. Hermanos amados, este es muy importante. Si nosotros queremos un hogar bendecido por Dios, si nosotros queremos un hogar que sea próspero, si queremos un hogar que Dios habita en medio de nuestro hogar, hermanos, es importante seguir estas recomendaciones. Entonces a Moisés le aconsejaron: cuídate, no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos comprados con la sangre de Cristo. Nosotros somos bendecidos. Entonces tenemos que cuidarnos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces le dicen a Moisés: y no tomes de sus hijas para tus hijos. No tomes. Y dice: y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyen con los dioses de ellas. Entonces Dios le está dando la recomendación a Moisés: no, cuídate, cuida tu casa, cuida tu familia, cuida tus hijos. Hermano, tus hijos, nuestros hijos. Hay un plan de Dios para nuestros hijos. Dios tiene propósito para tus hijos. Aquí Moisés es instruido acerca de mujeres que no conocían a Dios. Cuídate, Moisés, que tus hijos no tomen mujeres que no conocen a Dios. Entonces, ay, hermano, pero ese fue en el Antiguo Testamento. No. El apóstol Pablo
extiende también esa dicha recomendación del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy en día, como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unéis. Entonces el apóstol Pablo hace las mismas recomendaciones a la iglesia y dice: no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos amados, nunca se debe mezclar una persona que tiene a Jehová, que tiene a Dios, que tiene a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, con alguien que no tiene esa misma experiencia espiritual. No es bueno. Nunca se debe mezclar, porque el Señor claramente nos dice: no os unáis. Entonces viene, y esta es la responsabilidad de un padre. Y eso tiene que llevar el padre todo esto, desde que sus hijos van creciendo. Mira, mi hijo, mire lo que dice la palabra. Entonces, la persona soltero, es decir, que no tiene ningún compromiso matrimonial vigente, debe tener mucho cuidado. Oiga lo que le estoy diciendo. Debe tener mucho cuidado, porque aún entre el pueblo cristiano hay aparentemente cristianos, pero no son cristianos. Entonces aquí es donde yo quiero entrar un poquito más para poder ver todo esto, lo que le estoy diciendo, los errores del padre, lo que le pasó a Abimelech. Abimelech permitió que sus hijos tomaran mujeres moabitas. Pues si usted no lo sabía, moabita era descendente, era incesto, era un pueblo maldecido por Dios. Era un pueblo. Los moabitas no es que no son personas, sí, pero Dios los maldijo. Porque esto tiene un origen. Entonces por eso Dios abomitó esto. Dios no le gustó esto. Y Abimelech pagó consecuencias. ¿Qué pasó con estos hijos? Se murieron. Entonces cuando la persona, el hermano, hermana soltera, que no tiene ningún compromiso matrimonial vigente, debe tener mucho cuidado, porque aún entre el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, se pueden dar muchas falsedades. Hermano, oye lo que te estoy diciendo, puede haber muchas falsedades. Y engañan con el objetivo de sacar del camino correcto a los hijos de Dios. Yo lo voy a comparar con la Biblia.
Y esto ha pasado. Entonces tenemos que tener, hermanos, tenemos que estar a la expectativa. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Según Timoteo 3:6. Oiga lo que dice. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Pero lo que dice, porque entre ellos están, que no son aparentemente cristianos, pero no son cristianos. Y eso pasó también en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habló de las dos clases de personas que están entre su pueblo. Hay dos clases de personas, porque oiga lo que dice Mateo 7:5. Oiga lo que dice. Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano, está hablando de tu hermano. Miremos así rápidamente 2 Corintios 11:26. El apóstol Pablo habla de falsos hermanos. Oiga, dice el apóstol Pablo 2 Corintios 11:26. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de las gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Era lo que dice? O sea, hay hermanos falsos. Y eso se mete en la iglesia. Entonces el padre tiene que tener cuidado, tiene que estar a la expectativa. Hermanos, ahorita lo vamos a hacer algunas recomendaciones según en la palabra. Si hay peligro, dice el apóstol Pablo, de entre falsos hermanos. Mire usted, hay falsos hermanos. Son hermanos, pero son falsos, no son hermanos genuinos. Entonces, esto tenemos que tener cuidado. Y mire, hermanos amados, es importante esto. Debemos estar conscientes que actualmente existe en las congregaciones personas que dicen haber nacido de nuevo, pero aún practican las cosas del mundo, aún practican las cosas mundanas. Entonces, hermanos, por eso le digo que es una gran responsabilidad. Hay personas que son nacidos de Dios. ¿Usted es creyente? Usted sí, soy evangélico. Para la gloria de Dios. Y saben de la Biblia. No es tanto que lo saben, sino que qué tanto lo practica. Usted
uno se admira, dice, ala, este muchacho sí que sabe la palabra, pero ¿qué tanto lo practica? Eso es lo que está sucediendo actualmente. No le digo en la iglesia, en las iglesias general. Personas dicen haber nacido de nuevo, pero aún practican las cosas del mundo pecador. Están en la iglesia, pero no hay no se convierten, no hay un arrepentimiento genuino. Va a la iglesia, pero anda ahí con su puro. Va a la iglesia, pero haciendo otras cosas en el mundo. Entonces esto nosotros como padre de familia tenemos que estar a la expectativa. Hermano, no sé si me estoy dando a entender. Amén. Mire lo que dice, pues. Mire lo que dice 1 Corintios 5:11. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermanos. Oigan, recomendaciones que nos da la palabra de Dios. No anduvierais en compañía de ninguno. Ninguno que llamándose hermanos es una persona inmoral. Hermano, le voy a poner un ejemplo. Mire, pues si tengo mi hija y miro que viene ¡ala! Es cristiano, qué bueno, pero es un inmoral. Usted no le va a dar su hija con esa persona. Otro que es avaro. Mira lo que dice el apóstol Pablo: no anden con ellos, pues, no andan en compañía de ninguno. Llamándose hermanos inmoral, llamándose hermanos avaro, llamándose hermanos idólatra, o llamándose hermanos difamador, borracho. Ahí viene el infeliz, entra en la iglesia solo para ver a quién se va a llevar. Híjole, viene bien regañón, va. Aquí hay señoritas. Señorita, usted no se miren viendo, ¡hala, qué guapa! Su barba me gusta, dice usted, va. No va por su barba. Aquí dice el apóstol Pablo, como que en otras palabras está diciendo, cuídense mucho. No hagan amistades, no hagan compañía de ninguno de estos que llamándose ser hermanos y no son hermanos. Solo entran a ver qué se llevan. Aquí, hermanos amados, y eso ha pasado. Padre de familia, usted no tiene, el muchacho sí va a la iglesia. Pero ahorita lo voy a hacer, ahorita a través de la palabra. Pero aquí, llamándose hermanos, pero no hay un cambio. Practica las cosas del mundo. Puede ser, está echando cuando mira usted, hermano, Dios la bendiga, hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted no le va a dar su hija con ese infeliz? Solo porque va a la iglesia. Hermano, paremos. Y dice, o es un estafador.
Y dice, ni siquiera comáis con ellos. Y le invito a usted a su casa, véngase a mi casa, usted va a ser mi yerno, va a ser mi yerno favorito. Entonces, paremos acá. Tus hijos, nuestros hijos que Dios nos ha dado, es una bendición. ¿Cuántos creen que nuestros hijos son una bendición? Es una bendición. Entonces no podemos echar a perder nuestra bendición. Hermanos, no echemos a perder lo que Dios nos ha regalado. Es que a mí no me parece, le parece al papá mejor que se vaya. No, parece a quien parezca, parece el esposo o la esposa, pero son sus hijos. Herencia de Jehová son tus hijos. Es que mis hijos nunca me hacen caso. No hay un hijo perfecto, ni padre perfectos. El único perfecto es Dios. Es el único perfecto, es Dios. Entonces Dios nos dio nuestros hijos, hermanos. Se necesita, por eso le digo, se necesita la llenura del Espíritu Santo para poderle tenerle paciencia. ¿Cómo hacemos para corregir nuestros hijos? No con la mentalidad humana. Se necesita la guianza de Dios, la llenura del Espíritu Santo, que nos ayude cómo debemos de corregir a nuestros hijos. Entonces, los hijos, hermanos amados, cuando logramos corregir a nuestros hijos como se debe de corregir, conforme la guianza del Espíritu Santo, hermanos, no se van de nuestra casa. No se van. Pero si no lo estamos guiando, no lo estamos corrigiendo, como se van. A lo mejor me voy, dice. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el apóstol Pablo nos dice, no anden en compañía de ninguno que llamando a ser hermanos. Que todavía es inmoral, es avaro, es idólatra, es difamador, es un borracho, es un destafador. Imagínese, hermano. Y imagínese usted, va a entrar en la iglesia y va cortejeando a su hija y es un destafador. ¿Qué futuro va a tener mi hija con esto? No solo ver cristiano, me llamo cristiano. No. Está bien, no rechazamos, pero paciencia. Otra recomendación que el apóstol Pablo dice, 2 de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anden desordenadamente. Desordenadamente. Entonces dice que hay que apartarse de ellos. No todo el que existe en una congregación es verdadero hijo de Dios. Hay ovejas que son verdaderas ovejas, pero hay lobos con pieles de oveja, se visten de oveja, son mansitos. Hermanos, son mansitos. Amén, gloria a Dios.
Pero cuando se logra llevar una chica, ajá, ¿quién se lo va a parar? Ya tiene en sus manos. Entonces el apóstol Pablo dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo, hermanos, que anden desordenadamente. Entonces, hay características que si son verdaderos cristianos o no son verdaderos cristianos, o es un falso. Nuestro Señor Jesucristo dio recomendaciones a su pueblo. Mateo 7:15 dice: cuidaos de los falsos profetas. Oiga lo que dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que si son verdaderos cristianos? Se reconocen por los resultados que dan. Se reconoce por los resultados que dan. Dice en el verso 17, Mateo 7:17: así todo árbol bueno da frutos buenos. Todo árbol bueno da frutos buenos. Este muchacho, cuando usted mira que está dando frutos buenos, de veras es un hijo de Dios. Yo le doy a mi hija. Pero se tiene que ver por sus frutos. Dice: así todo árbol bueno da buenos frutos, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producirá frutos buenos. De ninguna manera. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y dice: así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Entonces, la recomendación acá es por sus frutos. Por sus frutos. Entonces usted va a ver que mire, no estoy hablando solo del varoncito ni de la jovencita, sino que van por los dos, de los dos lados. Y también nosotros como padres. Entonces viene el Señor, dice: por sus frutos los van a conocer. Entonces es necesario, hermanos, es necesario observar con mucho cuidado. Hay que observar con mucho cuidado. Usted tiene que ser observativo. Observar con mucho cuidado e imparcialidad a la luz de la palabra de Dios. Oiga, a la luz, observar con mucho cuidado e imparcialidad a la luz de la palabra de Dios, y no con el corazón. Es que yo siento que va a ser mi yerno. No, es que siente mi corazón que va a ser mi nuera. No, no es así. No es así. Es que me cae bien. No, tampoco. No es así. No es lo que siente su corazón, hermano amado. ¿Por qué le digo? Porque el corazón nos engaña. Dice Jeremías 17:9: más engañoso que todo es el corazón. Es el corazón. Entonces, lo que hay que hacer
es por sus frutos. Observar con mucho cuidado, a la luz de la palabra de Dios, y no con el corazón. Entonces, ¿cómo decirle, hermanos? ¿Cómo decirle? Se me va la palabra, ¿cómo decirle? Que el punto aquí es la palabra. Se me va la palabra, hermanos, perdone, pero es la palabra de Dios, no con el corazón. Entonces hay consecuencias. Hay consecuencias cuando se unen con yugo desigual, o estar unida a una persona que no pertenece a Dios, a una persona que no tienen el mismo nivel espiritual, dando lugar a problemas de índole espiritual. Es que dándole lugar se abre una puerta para problemas de índole espiritual. Entonces aquí es donde nosotros debemos, hermanos, ser observativos, cuidar. Entonces, el deseo de Dios, lo que vemos en tercero de Juan 1:2, el deseo de Dios dice: amado, ruego que sean prosperados en todo. Que sean prosperados en todo, en todo. El yugo desigual, oiga esto, el yugo desigual tiene que ver con todas las áreas de la vida de una persona. Tiene que ver con todas las áreas de la vida de una persona. La área laboral, área espiritual, en diferentes áreas, en todas las áreas de su vida. Tiene que ver con metas a alcanzar. Tiene que ver con metas a alcanzar como pareja. Es decir, matrimonios. Y luego al venir a los hijos, como familia. Entonces por eso el apóstol Juan dice: amados, ruego que sean prosperados en todo, así como prospera tu alma. Entonces, para saber, reconocer a la persona que Dios predestinó llegar a ser el cónyuge, existen ciertos principios de la palabra. Hay principios que Dios dejó establecidos en su palabra. Entonces, por esa razón, hermanos amados, que es importante pedir a Dios que nos ayude. Eso no le digo, sino que lo hemos visto. Lo hemos visto, hermanos, y la verdad, estos temas lo hemos dado y los sigo dando porque es importante. Nuestros hijos, Dios tiene planes para nuestros hijos. No sé si usted lo cree, pero yo estoy convencido que Dios tiene planes para tus hijos. Dios tiene planes para tus hijos. Cuidémoslo. Cuidémoslo. No, hermanos, hermano, que Dios nos libre. Ha pasado en muchos lugares
He visto, hermanos, que señoritas, cómo servían a Dios. Hermanos amados, servían a Dios, eran adoradores. Hermanos, yo he visto que señoritas que, digo, Dios tiene planes para ellas. Y viene alguien, se los lleva. ¿Y qué pasó? Y así pasa con los jóvenes. Entonces el deseo de Dios es que nuestra familia sean prósperas. Por eso le digo que tenemos una responsabilidad como padre de familia. Y hagamos lo que dijo Josué: yo en mi casa serviremos a Jehová. Serviremos al Señor. Cuidemos a nuestros hijos, cuida a sus chicos, varones, y a sus chicas. Anda atrás de ellos. No sé si a usted le hicieron, pero yo he visto padres. Mamá, ¿me da permiso? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Es que allá, bueno, no sé, pero la madre está atrás de sus hijas. A comer los varones, que se vayan, que ni a nadie lo lleva a eso. Pero las patojas hay que cuidarlo. Es un consejo pastoral, no estoy regañando, hermanos, no estoy regañando, pero como estamos en este día de familia, por los errores que cometió Elimelech permitió que sus hijos tomaran mujeres moabitas. ¿Y cuál fue las consecuencias? Sufrieron serias consecuencias. Entonces, para saber reconocer a la persona que Dios preordenó para sus hijos, hay una persona. Hermano, es que Dios ya venía en sus planes, hermano. A mí nadie me quiere. Bien. En primer lugar, Dios te quiere, Dios te ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dios nos ama. Y Dios tiene algo para cada uno. Si no te has casado, Dios tiene ya preordenado y llegar a ser el cónyuge. Pero existen claros principios que Dios ha establecido en su palabra. Esto no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver a la próxima semana. Porque estos principios es largo y hay que explicarle. Entonces, hay ciertos principios que Dios dejó establecido en su palabra. Si nos ubicamos a estos principios que dice la Biblia, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Pero hermanos, si esto no nos ubicamos en los principios de Dios, ahí es donde aprovecha el enemigo. Entonces, el yugo desigual tiene que ver con todas las áreas de la vida de una persona. Tiene que ver. Tiene que ver con metas a alcanzar. Como pareja, es decir, matrimonio, y luego, al venir los hijos, como familia. Esto tiene mucho que ver. No solo, hermano, yo sé que en el camino se arregla esto. No, hermanos, no. Dios, por eso Abraham, Isaac y Moisés. Miren lo que dice Abraham a su criado, Eliezer. Le hizo jurar y le dice: no tomas mujer para mi hijo que sea cananea. No.
Júrame, lo hizo jurar. Y así pasó con Isaac. Y así pasó con Moisés. Entonces esto no es, hermanos, eso ya cambió de moda. No porque el apóstol Pablo hace referencia, el apóstol Pablo recalca ya en el Nuevo Testamento. Y esto va para nuestro día. Así que lo quiero dejar esto en su corazón para que nosotros nos levantemos a orar por nuestros hijos. Pasemos, hermanos, de la alabanza. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Como padre de familia, tenemos una gran responsabilidad. Pero Dios nos va a dar la guianza, busquémosle a Él, pidémosle a Él la dirección. El Señor nos va a dar la guianza, el Señor nos va a dar los medios. El Señor nos va a dar lo que tenemos que hacer, pero busquemos a Él. Cuando usted viene en estos días, por ejemplo martes, usted está demostrando que usted necesita ser aconsejado. Este es en señal de humildad. Este es humildad, venir recibir estas enseñanzas. Estoy dándole a saber a Dios que sí necesito la palabra. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que oremos por nuestros hijos, que Dios los guarde. Hermanos, si lo tenemos nuestros hijos bien instruidos, hermanos, no es tan fácil. Que no es tan fácil. Bien instruidos, orando por ellos, no hay lugar para el enemigo. Póngase un momento de pie, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hijos. Ellos ya empiezan a estudiar también, o ya están estudiando, imagino, unos, o que Dios los guarde. Este domingo que pasó, hubiéramos orado por ellos, pero ahorita yo quiero que oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra familia, que nuestra familia sea próspero. Oh Señor, te damos gracias por nuestra familia. Ahí donde estás, yo quiero que hables un momento con el Señor, que intercedes un momento por tu familia. Has tenido lucha, has tenido situaciones difíciles en tu hogar, pero no culpemos a Dios por todo lo que está pasando. No culpemos, no busquemos culpabilidad. Aceptemos que probablemente cometimos error. Elimelec, uno de los errores que puedo ver es que él permitió que sus hijos tomaran mujer moabita. Pero quizás es por otro problema o por otra situación que ha pasado en tu hogar. Tal vez te estás pasando por escasez económico, falta de trabajo. Y eso fue lo que sucedió con Elimelec. Cuando vino hambre, él se atemorizó y se movió del lugar donde estaba. Si está pasando en tu hogar, que falta de economía, por escasez, no te mueves de tu lugar hasta que Dios te diga.
hasta que Dios te dé la dirección lo que tienes que hacer. Pero en este momento oremos por tu familia, por tu casa, si es por escasez, si es por problema de salud. También si estás pasando, si en tu hogar está pasando por esa crisis de salud, el Señor está en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos suplicando primeramente por nuestros hijos. Te damos gracias. Gracias por esa gran bendición de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos dé la sabiduría, el entendimiento para cuidarlos, para corregirlos, para guiarlos en el camino de la verdad. Los propósitos que tiene no solamente para nosotros, también para nuestros hijos. Tú tienes grandes propósitos para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Así como le dijiste a Jeremías: antes que nacieras yo te escogí, antes que te formara en el vientre de tu madre yo te escogí. Y yo creo que así es a cada uno, tanto como nuestros hijos, así también para cada uno de nosotros. Padre, que tus propósitos sean realizados en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Cualquier engaño, espíritu de engaño que ha venido a estorbar, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Por favor, libra a nuestros hijos de todo engaño. Líbranos, Padre, líbranos, Señor, líbralos, Padre, en el nombre de Jesús. Que nuestros hijos pueden servirte y que ellos pueden dar lo mejor para ti y que ellos pueden hacer mucho más que nosotros. Que nuestros hijos sean hijos valientes, guerreros, temerosos a ti, Señor. Que nuestros hijos sean adoradores. Que nuestros hijos te sirvan en este lugar. Por favor, Señor, ayúdanos a ser buenos padres para ellos. Padres ejemplares, padres temerosos de Dios, que ellos pueden decir un día: quiero ser como mis padres. Mis padres sirvieron con temor, con temblor, con gozo, con alegría, y nosotros queremos servir también. Oh, maravilloso Jesús, gracias te doy, Señor. Dale gracias a tu familia, que vuelve el gozo, la restauración, la recuperación del gozo, la recuperación de esa paz que viene de Dios. Santo, santo. Yo
quisiera que ahí donde estás, levante tus manos, dígale al Señor: yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Díselo al Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Dígale una vez más: yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí para amarme, para amarme. Está aquí para bendecirte, para bendecirme, para darme todo de tu amor, tu amor, para amarme, para bendecirme, para darme todo tu amor. Así como estás con tus ojos cerrados, una muestra de bendición de Dios para tu vida es que te ha dado una familia. Una muestra de bendición que Dios nos da es que nos ha dado una familia. Una familia hermosa. Una familia preciosa. Cuídalo. Cuídalo con todo tu corazón. No dejes que se apague el amor, no dejes que se desvanece el amor. La responsabilidad del padre, que también tiene que cuidar, tiene que proveer amor. Que la paz no se va de tu casa. Que la paz de Dios fluye sobre tu vida, sobre tu casa. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La paz, dice el Señor: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo lo da. Esa paz que viene de Dios fluye en tu casa. Yo te bendigo. Con la autoridad que Dios me ha dado, bendigo tu casa, bendigo tus hijos. Vengo declarando la bendición de Números capítulo 6. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Y que te dé paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Rechazamos todo espíritu de problema, todo espíritu de enfermedad. Que tu paz fluye en la casa de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dejar el